Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva semana. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, nos encontramos en la segunda clase de lo que sería la subdivisión del módulo sobre accidentología vial. La semana pasada transcurrimos un poco las definiciones, los conceptos básicos, el triángulo accidentológico, un poco de la ley de tránsito y sus componentes. Vimos diferentes videos que les dejé ampliatorios sobre la seguridad vial, lo que es el tránsito en la vía pública y un montón de conceptos que hacen a la base de la accidentología vial desde la teoría. Hoy vamos a adentrarnos un poco desde las visibilizaciones prácticas y en la clase siguiente vamos a hacerlo más en profundidad. Esta clase va a tener un poco de teórico, un poco de práctico y la clase que viene vamos a situarnos sí en resolución de casos donde se aplican estos tipos de conceptos. Bien, recuerdan que la semana anterior hablamos de un triángulo accidentológico que hablaba de 3 tipos de factores que podían ser causales de accidente de tránsito. Teníamos un factor humano, un factor vehicular y un factor ambiental. Hoy vamos a profundizar en sí en el factor vehicular, que es parte de lo que nosotros podemos peritar, es elemento fundamental para ese tipo de trabajo, en este caso forense. Bien, vamos a iniciar el recorrido volviendo a recordar cuál es la definición de accidente de tránsito y por qué son importantes los elementos que se van a subdividir y a nacer de este concepto. Para el propósito de la breve exposición definiremos el accidente de tránsito. Recuerden que no era lo mismo que siniestro vial, como un tipo particular de accidente producido en la vía pública en el que se encuentran implicados uno o más vehículos circulando por ella, que puede afectar a peatones, vehículos, conductores, pasajeros y carga. Y todo lo que tenga que ver con ¿qué? Con daño. Recuerden que esa es la palabra, aparte de fortuito, que destaca el accidente de tránsito a diferencia por ahí de un siniestro vial. Por otra parte, admitiendo que el fenómeno accidente es imposible de erradicar definitivamente, es manera que no tenemos de prevenir que sucedan a diario los accidentes de tránsito, se debe tratar de minimizar los efectos del mismo sobre las personas. En este aspecto, el diseño, la construcción y el mantenimiento del vehículo juegan un papel de máxima importancia, disminuyendo la probabilidad de que los accidentes se produzcan o reduciendo la magnitud de los eventuales daños sobre los ocupantes en el caso que el accidente finalmente ocurra. Lo anterior nos introduce en los conceptos de la seguridad pasiva y la seguridad activa, que es lo que vamos a desarrollar la clase del día de hoy. ¿Qué nos quiere decir todo esto? Sobre toda esta frase que está resaltada, que el diseño, la construcción y el mantenimiento del vehículo son esenciales para la prevención y para el atenuamiento de las consecuencias de un accidente de tránsito. Con el paso del tiempo se fueron complejizando, fueron cada vez más especializadas, más seguras, pero hubo una gran transformación de esos inicios. Recordemos los vehículos más antiguos, aquellos primeros que empezaron a rondar en las calles, que si nos ponemos a mirar a simple vista medidas de seguridad, quizás ustedes hasta me lleguen a decir que no tienen ninguna. Ahora vamos a ir descubriendo qué se podría considerar como medida de seguridad y qué no. Acá tenemos otra imagen de vehículos antiguos que tienen escasos niveles de seguridad activa y pasiva. Bien. ¿Qué es entonces esto que mencioné ya tantas veces? Seguridad activa y seguridad pasiva. La seguridad activa, primero que nada, aspira a evitar el máximo de accidentes. Son elementos que componen la unidad vehicular que ayudan a evitar la sucesión de un accidente de tránsito. Comprende todas las soluciones que garanticen una frenada estable y potente, buenas recuperaciones y un comportamiento previsible que nos permita superar las posibles situaciones críticas. Acá tengamos en cuenta también que no solamente va a tener que ver el año de fabricación de la unidad para ver si estas son o no son específicas, más seguras, más modernas, sino también el tipo de unidad que tenemos. No vamos a comparar un Renault 19 con un Chevrolet Vectra salido recién de concesionaria. Claramente también las marcas y el tipo de modelo, el valor de la unidad hace que esto sea más o menos en cuanto a seguridad. Es más, hay unidades hasta que se dice que tienen 0 nivel de seguridad activa. Entre estas condiciones podemos destacar las relacionadas con las siguientes características y prestaciones de los vehículos. Tenemos sistemas de control y respuesta dinámica que conforman lo que es el acelerador, los frenos, el volante,
las características ergonómicas, que estos tienen que ver con la posición cómoda de la acción del conductor. Quiere decir con todo lo que sea habitáculo delantero, su cuadrante de conducción. Por ejemplo, dice entonces el asiento del conductor. Todo lo que sean sistemas de información y comunicación, esto tiene que ver comunicación en cuanto al exterior desde el vehículo hacia otro vehículo o hacia un transeúnte que está en la acera. Este puede ser la luz de freno, un guiño, etc. Y por último, la fiabilidad de componentes críticos, como puede ser el diseño y construcción. Acá va a entrar en juego la carrocería y la mecánica en sí de esa unidad que está circulando. Sistemas de control y respuesta dinámica del vehículo. ¿Qué es esto? Los sistemas sobre los que actúa el conductor para controlar el vehículo son acelerador, freno y volante, principales gestiones a maniobrar. Las actuaciones del conductor sobre los sistemas del control del vehículo se traducen en una reacción de este regida por las leyes de la dinámica y que afectan las condiciones de la calzada. Por lo tanto, a cada acción del conductor sobre cualquiera de los sistemas de control habrá un cambio en la trayectoria, en la velocidad, en el movimiento del vehículo. Que estos elementos funcionen mejor o peor van a hacer que ese tránsito de circulación de la unidad sea estable o no en mayor o en menor proporción. ¿Qué son las características ergonómicas? Esto que yo les comentaba que está vinculado a la posición y comodidad del conductor en el acto de conducir. Denominamos condiciones ergonómicas a las características del vehículo que facilitan o dificultan las tareas de conducción, afectando el estado físico y psíquico del conductor. Entre los factores que más influyen en el nivel del cansancio del conductor se encuentran las vibraciones, los ruidos, la facilidad para la tarea de conducción, la posición y retención del cuerpo, los factores ambientales como la temperatura y la humedad, la visibilidad y deslumbramientos en la conducción nocturna. Todos factores externos a lo que son los habitáculos internos de esa unidad. Volvemos a las primeras fotografías donde hablábamos de qué tipos de medidas o en qué proporciones podemos hablar de seguridad en las primeras unidades que circulaban al tránsito. Miremos el tipo de volante que tenemos, miremos los tipos de tableros, miren los tipos de manijas, los asientos. Empecemos a pensar si vemos seguridad o no y por qué sí o por qué no. Es manera de empezar a fundamentarnos una teorización desde la seguridad. Recordemos que cuando hablamos de vehículo no solamente hablamos de automóvil, hablamos de motovehículos, hablamos de una bicicleta, hablamos de animales, todo lo que sea para transporte de personas, animales, que en sí la ley de tránsito recuerden que los denomina como pasajero todo aquel que no sea en el acto de conducir, conductor el que esté en conducción. Sistema de suspensión. ¿Qué es esto que quizás muchos lo escuchamos, muchos sabemos lo que es, mucho no? ¿Qué es entonces? Sirve para dar comodidad al vehículo, además mucha estabilidad, le da todo lo que tiene que ver y la relación al sistema de suspensión, disminuyendo la transmisión de irregularidades del terreno al habitáculo y favoreciendo el agarre del automóvil al suelo. Por tanto, la estabilidad, lo que hace que toda la vibración, ruido externo, condiciones externas que tengan que ver a la calzada, al ambiente en ese momento, no sean traspoladas al habitáculo interno o se sientan por lo menos posible. Los amortiguadores son los mecanismos que proporcionan seguridad y confort durante la conducción, aportando estabilidad al vehículo. Bien, esta suspensión está formada por diferentes tipos de elementos. Muchos tienen que ver con mecánica pura. Voy a tratar de que sea lo más general y lo menos complejo posible, pero entiendan que todos los elementos pueden estar o no. Recuerden que les dije, va a depender de muchos factores que existan o no, más allá del año de fabricación. Entonces, en algunos casos podemos tener todas, en otros solamente uno, en otros un conjunto, una dupla, pero todos hacen a la misma función en este caso, que es la estabilidad de esa unidad sobre una calzada. Ballestas, muelles helicoidales, barras de torsión y suspensión hidráulica. Esto es específico de la marca Citroën. Estos elementos impiden que las oscilaciones del terreno se transmitan a la carrocería en forma de golpes, mejorando el confort. Además, mantienen las ruedas en contacto con el terreno, mejorando la estabilidad y la capacidad para dirigir al vehículo. Esto quisiera decir, vamos a ver, bajarlo un poco a tierra, con un ejemplo. Cuando ustedes van por un camino ripio, no sé si viajaron algún momento a Córdoba, a Misiones, a Mendoza, cuando hay calles de tierra y pavimentos que son totalmente ripios, donde no hay una uniformidad, una calzada de asfalto que podemos ver en cualquier calle de la ciudad de Buenos Aires,
¿Qué pasa con el auto? Se siente el brrrr, que va que el neumático pasando por un lugar que no está estable. Bueno, que nosotros sintamos eso y lo sintamos atenuadamente tiene que ver con el sistema de suspensión que está captando esas vibraciones de la calzada. Si no existiera y si por ejemplo pasáramos con alguna de las unidades que vimos anteriormente, como estas, se sentiría muchísimo más. Hasta mismo la dirección de la unidad estaríamos todo el tiempo maniobrando con el volante así, porque no sería estable. La suspensión hace eso, que la conducción a pesar de las condiciones se mantenga estable o lo mayormente posible, dependiendo de esas condiciones. Bien, como les decía, entonces volvemos de nuevo. Podemos tener ballestas, muelles helicoidales, barras de torsión o suspensión hidráulica que hagan a que esta suspensión esté activa. ¿Qué compone entonces a la seguridad activa, más allá de este sistema de suspensión que estábamos hablando? También está el sistema de frenos, el sistema de dirección y el sistema de neumáticos. Acá tenemos, por ejemplo, las ballestas encarando el sistema de suspensión. Las barras de torsión, los tipos de muelle. Siempre que escuchen la palabra muelle, asócienlo directamente como sinónimo de resorte. Si prestan atención, en camiones, en colectivos, son más visibles al exterior por ahí todo lo que son los muelles. En los vehículos no tanto porque tienen demasiada complejización de la carrocería. Otra distinción de vocabulario básica es saber distinguir la carrocería de todo lo que es chasis. Chasis es en sí el metal, la estructura metálica que compone a ese vehículo. Todo el revestimiento de pintura y chapa que nosotros podemos ver al exterior se denomina carrocería. Otros tipos de amortiguadores sobre portamasa y parrilla. Todo esto, por supuesto, va en la parte inferior, en primer contacto con los neumáticos que hacen a la circulación de esa unidad. Bien, adentrándonos en los neumáticos. Muy importante esto para las pericias en los seguros. Cuando se suceden robos de ruedas, interpretar y saber leer un neumático es muy importante para detectar índices de fraude en una investigación. Un neumático también denominado cubierta, llanta, caucho o goma en algunas regiones es una pieza tiroidal de caucho que se coloca en las ruedas de diversos vehículos y máquinas. Su función principal es permitir un contacto adecuado por adherencia y fricción con el pavimento, posibilitando el arranque, el frenado y la guía. La parte de caucho blando que se infla y llena de aire se denomina cámara, tubo con forma tiroidal que se infla y va entre el neumático y la llanta o denominado rin. Es una cámara de aire. Hay neumáticos que no llevan cámara, es decir que el aire a compresión está contenido directamente por el neumático y la llanta. La estructura de un neumático sin la cámara, como se ve, tenemos un cinturón de acero en dirección longitudinal, que es la número 1, que es esto que vemos acá. Esto se denomina cinturón, estos pequeños orificios. La estructura radial, lo que lateraliza esta estructura mecánica. El alambre, que va por dentro de esta contorsión lateral. La número 4 es la llanta, el encastre en realidad. Y el 5, la banda de rodamiento, que son los pequeños dibujitos de caucho que nosotros solemos ver, junto con su pared lateral, que tiene la misma figura, y su talón, que es el cierre en sí de esa figura de caucho. Bien. Prestemos atención a esta filmina. Acá comienza la lectura de las nomenclaturas que tienen un neumático. Lo ideal sería que tomen esto, una vez que ya tengan el PDF en sus manos, lo escriban en una hoja, le saquen una foto, lo impriman y vayan a ver cualquier rueda que tengan a mano, sea de bici, de automóvil, de tractor, colectivo, lo que fuere, claramente que esté estacionado, y que se pongan a hacer una interpretación de las nomenclaturas que tienen enfrente. Siempre ejercitándolo lo van a entender un poquito mejor. Vamos a situarnos en la figura número 1 que tenemos marcada acá en esta rueda. Esto que dice 205/45, ¿qué es? Esto me está hablando de altura y de diámetro de cuánto tiene esa cubierta. 205 indica el ancho del neumático en milímetros, estamos hablando en lo horizontal. Y 45 señala la altura expresada como porcentaje de la anchura, o sea que es un 45% del total.
En este caso es el 45% total de altura, que es 92,2 milímetros, que sería esto, ya desde lo vertical. Básico, entonces, 205/45 es el tamaño. Bueno, ¿cómo está tomado ese tamaño? El 205 son los milímetros en lo horizontal, es decir, a lo largo, el 45 la proporción en el 100% de lo vertical, en lo ancho. R17, continuamos bajo la misma línea. ¿Qué quiere decir? Significa que se trata de un neumático radial con un diámetro de llanta de 17 pulgadas. A veces van a tener R18, R14, R15. Esto me habla simplemente del diámetro de la circunferencia de esa cámara. Ya tengo ancho, ya tengo alto, ya tengo diámetro. 2. Índice de carga y velocidad. Esto. A veces el índice de carga y velocidad también está a continuación del R17, no siempre está situado acá. Esta numeración puede variar de 60 a 125, es lo normal. Hace referencia al índice de carga, que es el peso máximo que la cubierta puede soportar. En este caso son 560 kilos según la tabla de equivalencias. Las tablas de equivalencias las tienen en cualquier sitio de internet. Igualmente yo en el horario de la clase les voy a compartir una. Según la tabla de equivalencias se hace una lectura provisoria. Siempre va a estar el número detrás la B. A veces van a tener una rodadura de esto al lado del R17. Las posiciones pueden ir variando. ¿Qué nos quiere decir esto de B? Existen diferentes letras. Señala la velocidad máxima a la que puede circular el neumático a plena carga. Acá nos indica 240 km por hora. Existen diferentes letras. Está la H, está la T. ¿Qué nos quiere decir esto? Una va a indicar 180 kilómetros, la otra 240. En este caso, B, 240 kilómetros sobre hora. T indica 180, H, 210 y así van a ir variando dependiendo de las letras. Lo mismo, existen tablas de equivalencias para la lectura de esto. Y el número 3, esto que dice radial tumbless, de nuevo señala que nos encontramos ante un neumático de construcción radial, que tiene una forma circular con un radio específico. Que ¿cómo sé cuál es ese radio? Voy al dato anterior que me decía que era un R17. Significa que ha sido diseñado para ser utilizado sin la necesidad de una cámara. Si no aparece esto, posiblemente ese neumático necesite cámara. Bien, repasemos entonces. Ancho, largo, ancho, R17, diámetro, velocidad máxima de carga, circunferencia radial. Toda la información que sacamos de una proporción, nada más. Si avanzamos tenemos más información. Lectura número 4, DOT. Siglas en inglés del Ministerio Americano de Transporte. Casi todos los neumáticos que vayan a ver lo van a tener. Significa que este neumático cumple con los estándares de seguridad estadounidenses. Vamos al número 5, CN7P-N1X0, código que utiliza el fabricante para identificar su neumático. Este sí va a variar, no siempre va a ser el mismo, va a depender del fabricante de esa pieza de caucho. Muy importante para los robos de ruedas, fechas de fabricación. En este caso es el número 6. Lo van a encontrar dentro de una figura ovalada y va a estar compuesta por 4 dígitos. En este caso dice 1914. Los primeros 2 dígitos indican la semana de fabricación dentro del año. Y los 2 últimos dígitos, los 2 últimos dígitos del año de fabricación. En este caso, este neumático fue creado en la semana 19 del año 2014. ¿Por qué es importante esto de las fechas? Porque muchas veces se denuncian robos de ruedas y en vez de esa rueda ser retirada, se coloca en otra parte del vehículo y se saca una más vieja para lograr una reposición de una rueda más nueva, por supuesto. Bueno, cuando uno hace un aseguramiento de una unidad, se sacan fotografías de cada una de esas ruedas. Se sabe en esas fotos, por medio de las mismas, quién asegura el vehículo, a veces el productor, a veces el tramitador, a veces un verificador directo de la aseguradora, las fechas de fabricación de los neumáticos en ese momento. Si uno hace una compra posterior o las renueva, siempre guarden los comprobantes, porque si es legítimo el robo, sirve para asegurar un desgaste que sea bífido, que sea auténtico totalmente. Pero si no es así, se pierde la gran mayor parte, no siempre terminan en desistimiento, no siempre terminan en esclarecimiento,
pero dificultan un poco más las liquidaciones. Bueno, esto lo vamos a ver igual en profundidad la semana que viene, pero tengan en cuenta que este factor, todos son importantes, pero este que hace indicio a los 4 dígitos de fabricación son muy importantes. Volviendo al número 7, que nos menciona en este caso L4, es un símbolo de homologación europea, justo con el DOT, generalmente están en todos porque son 2 registros de algo que tiene y cumple los estándares de seguridad establecidos a nivel mundial. El número que acompaña la letra es el código del país en el que se ha homologado el neumático. En este caso el 4 hace referencia a Holanda. Este también puede variar. Las siguientes cifras son una contraseña de homologación. Es como el número de serie de fabricación desde esa homologación que recibió. Bien. Seguimos. Número 8. Dice Max Inflation Pressure. Presión máxima de inflado que soporta el neumático. 51 psi equivalen a 3,5 kilos. Esto me está hablando de la presión de aire. Max Flood vuelve a recordarnos que la carga máxima soportada por el neumático es de 560 kilos. ¿Qué me está hablando acá? Del peso total de la unidad. Y el 10 es el indicador de desgaste o dibujo. El neumático alcanza la marca representada por una X cuando su dibujo es inferior al mínimo legal de 1,6 milímetros. Legalmente, lo que dice nuestra ley de tránsito nacional es que no deberíamos tener menos de este valor de desgaste. Por debajo de esto, ese neumático no debería estar circulando en calle, porque es peligro y atenta a la seguridad de las personas. Muchas personas no le prestan atención. En promedio, la vida útil de un neumático es de 4 años, pero de que eso se cumpla depende de muchísimos factores, del tipo de desgaste que tenga, del tipo de calzada por el que circule. No es lo mismo una camioneta que circula permanentemente por un ripio que una que lo hace por un asfalto. El tiempo de desgaste y el esfuerzo es mucho más de aquel que circula en ripio, entonces el desgaste y la durabilidad va a ser menor. También va a depender del tipo de contextura, de diámetro, de un montón de factores que hacen en sí esa fabricación. Pero tengan en cuenta que a nivel general se toman de 4 años de vida útil. Sistema de dirección ahora. Ya hablamos un poco de lo que era la suspensión y de lo que eran los neumáticos. El conjunto de mecanismos que componen el sistema de dirección tienen la misión de orientar las ruedas delanteras para que el vehículo tome la trayectoria deseada por el conductor, para que el conductor no tenga que realizar esfuerzo en la orientación de las ruedas. A estas ruedas se las llama directrices, son las 2 delanteras. El vehículo dispone de un mecanismo desmultiplicador en los casos simples, como en los coches antiguos que vimos en las primeras plantillas, o de sorbemecanismo de asistencia, que son en los vehículos más modernos. Bien, las arquitecturas y diseños de los distintos sistemas de dirección van en función del diseño propio del vehículo y se la distingue por sistema de dirección para eje delantero rígido y el sistema de dirección para tren delantero de suspensión independiente. Rígido está unido y tiene una orientación fija, el independiente es más autónoma, pero ambas respetan el esquema fundamental que se ve en la figura. Volante, es esta figura, soporte de la dirección, que está sosteniendo un volante en sí, el 3, árbol de dirección, el 4, juntas universales, que siguen haciendo esa estructura que va a ser de la dirección del volante, mecanismos de dirección, llegamos a la barra de torsión, guardapolvos, esta figura que encontramos acá, 7, bieletas de mando, todas pequeñas piecitas, 8, brazo de acoplamiento, 9, rueda y 10, soporte de suspensión. Todo esto hace que de las ruedas podamos hacer una comandada que viene directa desde el volante manejada por el ser humano. Entonces el ser humano comanda este volante y el volante, toda su estructura de la barra de torsión llega a las ruedas para que hagan esas directrices lo que se le comanda. Estas son las que comandan a las de atrás. Nunca vamos a tener desde atrás hacia adelante. La comandación viene de las directrices, si estamos hablando de un eje delantero rígido o sea o independiente. Son en sí los componentes generales de ese sistema que hace a la dirección. Configuración del sistema de dirección. Los elementos que componen el sistema permiten transformar el giro del volante que acciona al conductor en un desplazamiento lineal que varía la orientación de las ruedas directrices.
Las ruedas directrices, por tanto, están conectadas mediante barras, ejes, juntas universales y aisladores de vibraciones a la caja de dirección, que es donde el desplazamiento lineal se transforma en un giro o viceversa y a través de ella a la columna de la dirección y al volante solidario a ella. Existen dos grandes grupos de cajas de dirección, las mecánicas y las asistidas. Acá tenemos un sinfín cilindro y tuerca, sinfín cilíndrico, circular, globoidal y rodillo. Bueno, y acá tenemos explicados en piezas uno por uno. Nuevamente, estos son los componentes de una caja de dirección. Tornillo sinfín del cilíndrico, mecanismo de traslación, eje de mando, palanca de mando, barra de acoplamiento, articulación, árbol de volante, carcasa y horquilla de giro. Toda esa mega estructura que vimos anteriormente llega hacia la dirección de esta caja. La cremallera, otro componente importante. No quiere decir que todos, lo mismo que en suspensión, vayan a tener todos, sino que generalmente toman uno. El sistema de frenos es un vehículo que tiene la misión de reducir la velocidad hasta llegar a detenerlo si fuera preciso. Entonces, ya pasamos suspensión, ya pasamos neumático, ya pasamos dirección, llegamos al cuarto que era frenos. ¿Qué quiere hacer este? Reducir la velocidad y detenerlo si fuera preciso. El efecto de frenado consiste en absorber la energía cinética producida por el vehículo en movimiento, energía que es transformada en calor por el rozamiento mutuo entre los elementos de frenado, tales como zapatas de freno y tambor, pastillas de freno con su disco, etc., y disipado a la atmósfera esa energía cinética. En la acción de frenado intervienen otras fuerzas, además del sistema de frenos. De ellas destacan los rozamientos de los órganos de la transmisión, la resistencia opuesta por el aire al desplazamiento del vehículo y el mismo motor cuando actúa como freno por girar más rápido las ruedas que el propio motor. ¿Cuáles son estos dispositivos que hacen a la acción del frenado? Se necesita absorber esa energía cinética que produce el desplazamiento, lo que realiza la fricción, de dos piezas de elevado coeficiente de adherencia, una de ellas fija. Bueno, esto creo que ya también un poco lo leí antes. Hay diferentes tipos y sistemas y piezas, algunas son de aire, otros son por medio de pastillas. Tenemos también lo conocido como freno de mano. Muchas se acoplan y trabajan a dúo, otras no, son independientes y va a depender del tipo de seguridad que ponga en sí esa unidad. Bueno, el esquema básico de un circuito de frenos, como vimos en las anteriores, en este caso es freno de disco, que es lo que comúnmente denominamos pastillas, bomba de frenos, freno de tambor, sector trasero, freno de mano, que se los mencionaba recién, compensador de frenada, sector trasero, circuito de freno o canalizaciones, que está en el sector medio de la unidad. Según los elementos empleados y la forma de efectuar el desplazamiento de la parte móvil, los frenos empleados en las ruedas pueden ser de dos tipos, frenos de tambor y frenos de disco. Bueno, y acá lo vemos un poquito más magnificado. Orificios de centrado, tambor, lo que denominamos férodo, zapata y plato de freno. Giro. Plato de freno, elemento de reajuste automático, férodo, zapata primaria, muelle recuperador, soporte de apoyo, clave de freno de mano, palanca de freno de mano, tambor, zapata secundaria y bombín. Es el esquema interno del plato de freno. Acá tenemos mayores ampliaciones y otras miradas y otras posiciones y perspectivas de lo que hace al circuito de acción. Por ejemplo, acá tenemos un circuito de frenado X. Pedal de freno, primero toco el pedal o palanca de freno, se activa el servofreno, se activa la bomba de freno, se absorbe el disco de freno, la pianza de freno, la válvula reguladora de presión de frenado, el tambor de freno, el bobín de freno y se genera la frenada recién. Todo el circuito y el desplazamiento a paso como si fuera una receta, un método que cumple automáticamente la unidad, simplemente con una acción muscular nuestra. El sistema BAC lo que hace es aparte un bloqueo automático de ruedas y lo hace mucho más automatizado y es más rápido. Hoy en día muchísimos automóviles lo tienen, así como el CBS, que es una abreviación del ABS. Bien, retomemos. Seguridad activa, todos los elementos del vehículo que ayudan a prevenir el accidente de tránsito. Tenemos el sistema de frenos que busca disminuir la velocidad del automóvil y de ser necesario detenerlo.
Tenemos los neumáticos que ayudan a una rodadura pacífica y una buena adherencia hacia la calzada sobre la cual me estoy desplazando. Tenemos el sistema de suspensión, que lo que hacía era evitar que las vibraciones externas y las falencias externas lleguen al interior del habitáculo de esa unidad. Y por último teníamos el sistema de dirección que maniobraba la circulación de esa unidad en cuanto a los sentidos. Y acá retomamos la importancia de la dirección de esas directrices en posición delantera de la unidad. Bien, eso desde el lado mecánico y es lo importante y lo general. Después los detalles de esto es un fervo, esto es un muelle, se desplaza de esta manera, las mecánicas son así, es a modo de ampliación y de detalle. No presten el foco en eso. A algunas les va a ser más fácil porque por ahí tienen mayor habitué con una unidad vehicular, otros quizás no. Seguridad pasiva ahora. Todo lo que recorrimos anteriormente era de la activa. La seguridad pasiva, al contrario de la activa, una vez que o los elementos de seguridad activa no funcionaron correctamente, o hubo un gran factor humano, un gran factor climático que desencadenó en un accidente de tránsito, lo que hace la seguridad pasiva es atenuar esas consecuencias. ¿A qué me refiero con eso? Entre esas condiciones hay que destacar todo lo que esté relacionado a la prestación. ¿Por qué? Voy en una calzada, sentido norte. Choco porque me quedo dormido contra un árbol. Bueno, nada de todo lo que funcionó en la seguridad activa me ayudó a prevenir el accidente de tránsito. Bueno, se activa la seguridad pasiva para evitar las consecuencias en cuanto a los daños, recuerden. Siempre que hablamos de accidente o siniestro vial, tratamos de atenuar que el daño sea material o físico. Por ejemplo, en estos casos actúa muy bien el apoyo a cabeza. Hay un movimiento médico-legal que se conoce como la lesión por látigo en los accidentes de tránsito, que es el cabeceo de la cabeza que por la energía cinética de retroceso va hacia adelante y hacia atrás en cuestión de segundos. Ese ir hacia atrás nos puede costar la vida si la cervical no queda frenada por algún elemento que permita no perder el control. Piensen que todo lo que sea médula ósea nos mantiene erguidos y es nuestra pieza media fundamental. Entonces, acá entra en funcionamiento lo que les marcaba recién, que es el apoyo a cabezas, que genera un pliegue sobre ese latigazo y evita que haya fractura de cráneo y muerte. Entonces, ¿para qué funciona eso? No solamente para que vayamos cómodos mientras vamos conduciendo, sino que es algo que atenúa, Dios quiera que no lo tengan que usar, una acción o consecuencia de daño de un siniestro vial. También así, el airbag, los cinturones de seguridad, las balizas, la carrocería, los sistemas de luces en general, la bocina también es activo, es pasivo. Hay algunos que se pueden desplazar y mediar entre ambos tipos de seguridades porque pueden ser empleadas en ambos. Podemos hablar, por ejemplo, de luces como seguridad activa porque puedo hacer luces altas a un vehículo que viene alto y alertarlo de que hay algo por delante que no está viendo y al mismo tiempo tuvo un accidente de tránsito y necesito iluminar la carretera y lo puedo ampliar. Entonces es un poco bidireccional en dónde encastrarlo, pero mientras que se pueda justificar es correcto. Y acá tenemos nuevamente algunas vistas fotográficas de esto, en este caso cinturón de seguridad, el apoyo a cabeza que yo les comentaba, ven en este caso tenemos lo que se denomina un choque por adelantamiento y ven que esta es la posición inicial que hace el apoyo a cabezas, tiene que generar esa frenada de esa actividad. Este caso es un sistema de prevención que no lo tienen la mayoría de los autos acá en Argentina, pero que se ajusta a la posición del conductor y en caso de accidente de tránsito se desplaza para mantener erguida la posición de prevención. Otros de los sistemas, ¿cuáles son? Los reposacabezas, las lunas y ventanillas, que acá le decimos luneta, ISOFIX Seat Heater, cinturón, neumáticos, sistema ICAL, estructura de formación programada, que esto tiene que ver con la carrocería, suspensión, dirección, control de tracción, frenos, climatización, iluminación, airbags y aerodinámica general de la unidad. Acá tenemos una imagen de un airbag ya estallado. Hay más elementos, pero no los voy a adelantar porque la idea es que ejercitemos en el horario averiguando un poco qué otros elementos que por ahí no son del audio común de todos sirven para esto mismo. Bien. ¿Cuál es la idea? Que en el horario de la clase investiguemos y profundicemos un poco más en medidas que hay en el mundo, que no solamente acá, que existen para la prevención de accidentes viales y la atenuación de sus consecuencias y que se podrían emplear en los automóviles hoy en día acá en nuestro país. Más allá de eso, recordarles que tienen que cumplir con las actividades que se les van generando en la página. La mayoría lo hace clase a clase,
Los que están un poco desaparecidos, muchos me escribieron y me fundamentaron sus razonamientos, otros no, por favor. Estamos próximos a llegar a las fechas de calificaciones, mismo con el trabajo práctico. Muchos me escribieron, la semana pasada les hice una aclaración de qué hacer si no llegan al mínimo de aprobación del formulario que les impuse como automático. Pónganse al día con eso, así llegamos a la fecha número 7, al formulario de examen, con todas estas cuestiones resueltas y corregidas, por sobre todo para agilizar el proceso de notas y en caso de tener que ir a un recuperatorio, acelerar también esa instancia. Bien, nos vemos en el horario de la clase, les mando un beso grande y nos mantenemos en contacto por las vías de comunicación. Cinturón de seguridad. A pesar de ser el elemento de seguridad pasiva más antiguo de los que tiene un vehículo, el cinturón de seguridad sigue siendo el mejor aliado de quien viaja en automóvil. Los expertos estiman que su uso reduce al menos entre un 40 a un 50% el riesgo de perder la vida en un accidente. Los cinturones sujetan el cuerpo y limitan su desplazamiento en caso de sufrir un accidente. De esta manera, evitan que los cuerpos de los pasajeros golpeen con lo que tienen delante o que en caso de impactos violentos salgan disparados fuera del vehículo. Incluso ante una maniobra brusca, el cinturón de seguridad evita al conductor perder su posición para poder controlar los pedales y el volante. En 1959 se instaló el primer cinturón de seguridad de 3 puntos en un vehículo como equipo de serie. Sucesivas investigaciones han ido mejorando su eficacia. Posteriormente, la incorporación de enrolladores y pretensadores ha permitido que el cinturón mantenga al ocupante sujeto al asiento en caso de un frenado brusco, dejándole en libertad de movimiento el resto del tiempo. Un uso correcto del cinturón de seguridad exige colocar la banda horizontal lo más abajo posible, entre la pelvis y los muslos, nunca sobre el abdomen. La banda diagonal debe sujetar el hombro apoyándose en la clavícula a la mitad entre la misma y el cuello. Las mujeres embarazadas obtienen más beneficios que incomodidades en el uso del cinturón de seguridad. Es muy importante utilizarlo de forma correcta, situándolo entre los senos y lo más abajo posible sobre las caderas. No se debe dejar que la sección abdominal del cinturón se ciña sobre el vientre porque podría dañar al bebé. Es importante no recurrir a pinzas, rellenos o almohadillas para reducir la incomodidad al utilizarlo. Bolsa de aire. La bolsa de aire es un mecanismo consistente en una bolsa inflable que amortigua el posible impacto de los ocupantes de un vehículo contra las partes internas del mismo. Por lo general, el mecanismo consta de una pequeña carga explosiva que se hace detonar mediante una chispa. El gas resultante de esa explosión es el que infla la bolsa. El proceso de inflado de una bolsa de aire dura entre 20 y 40 milisegundos, el mismo tiempo que tardamos en pestañear. Actualmente, las bolsas de aire podemos encontrarlas en el volante, en el tablero, en los soportes laterales, en los paneles de las puertas, en los laterales de los asientos, sobre las ventanillas, etc. En los próximos años, veremos bolsas de aire en el piso, destinados a las extremidades inferiores de los ocupantes, en el cofre, para proteger a los peatones o en la banda de los cinturones de seguridad de la parte trasera. Debemos adoptar una correcta posición al volante, ya que situarnos muy alejados de este reduce la efectividad de la bolsa de aire. Si nos acercamos demasiado, podemos sufrir lesiones causadas por la misma bolsa al desplegarse. Según estudios recientes, su uso reduce en un 20% el riesgo de lesiones mortales tanto para conductores como para los pasajeros delanteros. Por lo tanto, es un sistema muy recomendable, aunque si no va acompañado de un uso correcto del cinturón de seguridad, su activación podría causar graves lesiones a los ocupantes del vehículo. Posición del conductor.
Incluso antes de poner en marcha nuestro vehículo, conviene seguir una sencilla rutina, puesto que una conducción más segura empieza por una buena posición al volante. Cuando se llevan muchos años conduciendo, podemos tener la sensación de que estamos ante una tarea fácil y que dominamos. Adoptamos posturas que a veces son demasiado cómodas y olvidamos que una buena posición al volante nos permitirá responder mejor y más rápido ante cualquier imprevisto que pudiera suceder en el camino. Una correcta posición en el asiento supone una conducción segura. Nuestras caderas deberán estar perfectamente encajadas en el ángulo formado por el asiento y el respaldo del mismo, con la espalda bien pegada a él. Primero, regularemos la distancia longitudinal del asiento y a continuación, la inclinación del respaldo. La distancia ideal es aquella que con las caderas y la espalda bien apoyada al extender los brazos hace que las muñecas reposen en la parte superior del aro del volante. Es importante comprobar que desde esta postura podemos manejar sin problemas todos los controles del vehículo. Para ajustar los espejos laterales exteriores y el retrovisor, comenzaremos ajustando este y orientándolo de tal forma que se observe el vidrio trasero de forma equilibrada y la línea del infinito de la vía por donde circulamos. Los espejos laterales exteriores deberán abrirse de tal forma que podamos observar los puntos ciegos que crea el espejo retrovisor, ampliando así nuestro campo de visión y mejorando nuestra seguridad. El cinturón correctamente colocado y ajustado, los espejos alineados y el reposacabezas un poco más alto del nivel de la nuca nos permitirán formar una unidad con el vehículo, lo que nos ayudará a sentir y controlar mejor el vehículo. El cinturón de seguridad siempre debe estar correctamente abrochado en cualquier tipo de circunstancia. Deberá estar tenso. La banda abdominal deberá estar igualmente ajustada y tensa. Es muy importante recordar que no se debe instalar ningún sistema o elemento extra al cinturón de seguridad, ya que esto podría obstaculizar su correcto funcionamiento. Antibloqueo de frenos. Popularmente conocido como ABS, el sistema antibloqueo de frenos es un dispositivo que evita el bloqueo de las llantas aunque el conductor aplique la máxima presión al pedal de freno. Unos sensores instalados en las ruedas del vehículo miden la velocidad de giro todo el tiempo. Si durante el frenado una rueda llega a su límite de bloqueo, en ese momento deja de girar y es arrastrada la llanta sobre el pavimento. El sensor envía una señal a un dispositivo electrónico que a su vez calcula cuánto y cómo se debe reducir la presión en el frenado de esa rueda para que el bloqueo no llegue a producirse. La principal ventaja del ABS es que mejora el frenado, reduciendo en algunas situaciones la cantidad de metros necesarios para detener el vehículo. Además, disminuye las posibilidades de pérdida de control, ya que al no producirse el bloqueo, permite mantener el dominio sobre la dirección durante el frenado, sin necesidad de quitar el pie del freno. Para obtener la máxima eficacia del ABS en una emergencia, frene a fondo sin reducir la presión sobre el pedal hasta que el coche se haya detenido completamente. Pise al mismo tiempo el pedal del clutch para evitar que el funcionamiento del motor pueda aumentar la distancia de frenado. Manejo del volante. La postura perfecta para la conducción se complementa con la correcta colocación de las manos al volante. Estas deben ir siempre que circulemos en línea recta, en una posición similar a las que adoptan las manecillas de un reloj, situadas entre las 9:15 y las 10:10. Con esta posición podremos efectuar casi una vuelta entera del volante hacia ambos lados. Cuando nos enfrentamos a curvas de un radio corto, el movimiento de las manos es el siguiente. Partiendo de la posición original, la mano del lado de la curva se desplaza a lo largo del aro del volante hacia la otra mano. Toma el volante y tira de él, a la vez que la mano contraria afloja para permitir su paso. Al salir de la curva, la mano contraria al sentido del giro se desplaza hacia la otra mano. Toma el volante y tira de él hasta regresar a la posición original o reiniciar la maniobra para entrar en otra curva.
Al circular por una zona de curvas entrelazadas, debemos anticipar la mirada para buscar los puntos de referencia de las curvas siguientes. Utilizando correctamente las manos al volante, nuestra conducción será más precisa, rápida y segura, lo que incrementa la confianza del propio conductor. Si observamos a nuestro alrededor, es posible que notemos un alto número de conductores cuya postura al volante deja ver vicios muy comunes. Todas estas posturas tienen el inconveniente de que, en caso de emergencia, obstaculizan nuestra capacidad de movimiento para reaccionar a tiempo. Trazado en curvas. En la conducción, el recorrido que realiza un vehículo a su paso por una curva se le denomina trazado. Para conocer por dónde trazar una curva, primero debemos saber cuáles son los puntos que debemos tener como referencia. Aquí vemos un giro de 90 grados. Aprovechando todo el ancho de nuestro carril, nos mantendremos por el exterior, mientras disminuimos la velocidad. El punto de giro, representado con la letra A, es aquel desde el que alcanzamos a ver la salida de la curva y desde el cual iniciamos el movimiento del volante buscando la próxima referencia, el vértice interior de la curva o punto de contacto indicado con la letra B. Entre el vértice interior y el punto de salida, señalado con la letra C, tenemos una zona donde empezamos a enderezar la dirección al tiempo que aceleramos progresivamente para salir de la curva. Según su radio, podemos distinguir 4 tipos de curvas. La forma más sencilla corresponde a la curva rápida que encontramos en cualquier autopista o carretera de buen trazado. Para ello, nos aproximamos por la parte exterior del carril con el fin de acercarnos progresivamente al vértice interior y salir acelerando hacia el exterior de la curva. Ante una curva de 90 grados, la trayectoria que vamos a seguir con el vehículo es semejante a la que realizamos en una curva amplia, variando únicamente el punto de entrada a la misma, que se retrasa un poco con respecto del caso anterior. Entramos por el exterior, nos aproximamos al vértice interno en su punto medio y nos dirigimos a la salida, acercándonos de nuevo al lado externo. Aumenta el grado de dificultad cuando nos encontramos ante un giro de 180 grados, lo que se conoce como una horquilla. En esta situación, nos acercaremos por el borde exterior de nuestro carril mientras disminuimos la velocidad. Cuando estemos cerca de la salida de la curva a la vista, nos dirigimos hacia el vértice interior de la curva y aceleramos al tiempo que vamos aproximándonos de nuevo al lado externo. Debemos tener mayor atención con las curvas llamadas de doble radio, que son aquellas en las que su radio se cierra a medida que entramos en ella. Una forma correcta de afrontarla sería tomar el primer tramo por la parte exterior y cuando veamos el final, girar hacia el punto interior para llegar a la salida acelerando, al mismo tiempo en que nos dirigimos a la parte externa de la curva. Si nos acercamos al interior de forma precipitada, no sucederá que, cuando consideremos que ya hemos salido de la curva, todavía nos faltará un tramo por recorrer. Técnica de frenado. La forma correcta de utilizar el freno es ejercer una presión lo suficientemente fuerte y de una sola vez, de manera que las llantas se agarren al asfalto y tengan el giro suficiente para obedecer a la dirección. El proceso de frenado comienza con una presión aplicada con suavidad en los primeros instantes. Esto permitirá a los pistones y balatas del sistema acomodarse en sus alojamientos y contra el disco.
Enseguida, cuando el vehículo haya inclinado el frente, aumentaremos la presión hasta el máximo que creamos conveniente y al final del frenado eliminaremos la presión del pedal con suavidad. Lo lógico es acompañar el frenado con una reducción en la caja de cambios. En situaciones de emergencia, el instinto nos hace reaccionar pisando el freno con fuerza hasta bloquear las ruedas, las que debido a la presión no obedecen a la dirección y el vehículo continuará en línea recta contra el obstáculo. El único recurso que nos queda es conseguir que las ruedas delanteras vuelvan a girar, para lo cual debemos disminuir levemente la presión sobre el pedal. De esta manera, las ruedas tenderán a moverse y recuperarán el giro, y por tanto la capacidad de dirección suficiente para esquivar el obstáculo hasta detenernos en sitio seguro. El freno de mano o de estacionamiento también nos puede ser útil en caso de emergencia. De hecho, este freno auxiliar debe ser capaz de disminuir la velocidad y detener el vehículo en una distancia razonable bajo cualquier condición de carga. Los vehículos equipados con ABS ofrecen como principal ventaja una elevada capacidad de dirección, manejabilidad y estabilidad que mantienen al automóvil en su sitio en caso de frenado brusco y maniobras de evasión. Este sistema ofrece la posibilidad de frenar en curvas o en condiciones de agarre irregulares, ya que las ruedas siguen girando y por lo tanto se mantiene el control sobre la dirección. Para que el ABS actúe correctamente, es necesario aplicar una rápida y gran presión sobre el pedal de freno, así como pisar el clutch de inmediato, al comienzo del proceso de frenado, porque de lo contrario se perdería una parte de la fuerza de frenado para detener el motor. Reposacabezas. El reposacabezas tiene como objetivo controlar el desplazamiento de la cabeza en relación con el tórax y reducir, en caso de accidente, el riesgo de lesión en las vértebras que forman el cuello. Funciona como complemento del cinturón de seguridad. En un choque frontal, el cuerpo se desplaza hacia adelante para luego regresar bruscamente hacia atrás. En una colisión trasera, el tórax se desplaza hacia adelante, pero la cabeza realiza este movimiento después. Primero va hacia atrás y luego hacia adelante, en un movimiento de vaivén o zigzag que se denomina latigazo cervical. Si no existe un reposacabezas que actúe adecuadamente, las vértebras cervicales se lastiman. Según un estudio de la Fundación MAPFRE, más del 40% de los conductores usan mal acomodado el reposacabezas. Para acomodarlo correctamente, debemos ajustar la altura del reposacabezas hasta que el extremo del borde superior quede a la misma altura que la parte superior de la cabeza. Acercar lo más posible el reposacabezas a la parte trasera de la nuca y no inclinar demasiado el respaldo del asiento hacia atrás. Mucho más eficaces se han mostrado los reposacabezas llamados activos. En estos, el asiento y el reposacabezas actúan al mismo tiempo en forma conjunta. Recientemente, existe en el mercado un sistema que, en caso de colisión, desplaza automáticamente el reposacabezas hacia arriba y hacia adelante. Control en suelo deslizante. Resbaloso. La inercia de un coche al entrar en una curva cualquiera origina una fuerza lateral que tira del vehículo hacia el exterior. Si nos encontramos en una zona de pavimento resbaloso, la adherencia de las llantas giradas en el sentido de la curva creará otra fuerza de menor intensidad que contrarrestará a la primera. La resultante de ambas obliga al vehículo con las ruedas derrapando a describir una trayectoria más amplia de la que le correspondería si la curva no fuera resbalosa. En esta situación, el vehículo gira menos de lo que le demandamos con el volante. Este comportamiento se denomina subviraje. Para evitar que en una curva nos sigamos de frente, lo mejor es disminuir la velocidad antes de entrar en ella. Pero si se produce un deslizamiento frontal, la reacción correcta será quitar el pie del acelerador y así lograremos desplazar más peso sobre el eje delantero, con lo que las ruedas volverán a agarrar. Nos encontraremos en situaciones en las que notaremos cómo se produce un deslizamiento en el eje trasero, que pareciera adelantar al eje delantero.
Cuando esto ocurre sobre una superficie resbalosa, el vehículo describe una trayectoria mucho más cerrada que la que le correspondería si las llantas tuvieran el agarre normal. Este comportamiento en un vehículo se denomina sobreviraje. Si llegara a producirse una situación de sobreviraje, lo recomendable es pisar el clutch al mismo tiempo que giramos el volante hacia el mismo lado hacia el que derrapa la parte trasera, enderezando la dirección en el momento en que empiece a corregirse el desplazamiento. Esta maniobra se llama contravolante. Tanto si el derrapado se produce en el eje trasero como en el delantero, jamás debemos tocar el pedal de freno, ya que esto provocará irremediablemente la pérdida de control del vehículo. Cuando la pérdida de agarre se produce al pasar por un charco profundo, ya sea en una recta o en una curva, aparece el fenómeno denominado aquaplaneo. Los neumáticos no pueden evacuar el agua por las ranuras del dibujo de la llanta, por lo que se genera una capa de agua que se interpone entre la llanta y el asfalto. Como el neumático deja de tocar el suelo, el coche pierde el control. Si esto se produce, debemos levantar suavemente el pie del acelerador y sujetar con fuerza el volante sin tocar el freno. Conducción en ciudad. Manejo defensivo. La circulación en las ciudades nos exige como conductores una absoluta concentración respecto del tránsito que nos rodea y una desarrollada capacidad para anticipar las reacciones de otros conductores, algo que es conocido como manejo defensivo. Una gran densidad de vehículos, mayor concentración de señales e indicaciones y la presencia de peatones nos obliga a alertar nuestros sentidos a la hora de conducir en la ciudad. Para poder intuir las reacciones de los vehículos que nos rodean, es necesario prestar mucha atención a las condiciones de la circulación y estar atentos al tránsito a nuestro alrededor con la ayuda de los espejos laterales y el retrovisor. Con un poco de práctica, no será difícil anticipar ese cambio de carril sin aviso que realizará el coche de nuestra izquierda ante una intersección, o la aparición de un peatón en la calzada junto a ese autobús que se encuentra detenido. La observación y concentración juegan un papel fundamental. En una maniobra, las decisiones del conductor implican una alteración de las circunstancias normales del tránsito de otros vehículos, cuyos conductores pueden verse sorprendidos, lo cual supone siempre una situación de riesgo. Para evitarle sorpresas a otros conductores, cada vez que realicemos alguna maniobra, debemos maniobrar con la máxima precaución ante la presencia de vehículos a los cuales podamos obstaculizar o crearles situaciones de riesgo. Íntimamente ligada a esta anticipación está nuestra capacidad de reacción para evitar incidentes propios del tránsito urbano, como los pequeños roces o los atropellos. Por eso se hace imprescindible respetar la distancia de seguridad con el vehículo que tenemos adelante, poner mucha atención en las incorporaciones, usar las luces intermitentes con anticipación a las maniobras, reducir la velocidad en las proximidades de un cruce de peatones, etc. Si circulamos con vehículos delante de nosotros, nuestra vista deberá prolongarse a través de sus cristales hacia adelante. De esta forma, podemos darnos cuenta cuando se encienden las luces de freno de los vehículos que circulan por delante de nosotros y así decidir nuestras acciones en consecuencia. Iluminación inteligente. Con las luces normales o bajas, nuestra vista abarca por la noche aproximadamente 40 metros. Los obstáculos y riesgos muchas veces se reconocen demasiado tarde. Este riesgo aumenta si no contamos con una buena iluminación. Las luces altas iluminan mejor la carretera, pero también deslumbran a los conductores que vienen en el sentido opuesto al nuestro. Por este motivo, solo se pueden utilizar en un 15% de los trayectos. En la oscuridad, el riesgo de accidente es notablemente más alto que de día. Casi un 50% de los graves accidentes de tránsito ocurren de noche o en la penumbra, aunque solamente una quinta parte de los kilómetros que se recorren se hacen en horas nocturnas. La evolución de las luces ha mejorado la seguridad de conducción nocturna. Poco a poco se va ampliando la oferta de automóviles que disponen de los denominados sistemas de iluminación inteligentes, capaces de adecuarse a las condiciones luminosas del entorno por donde circulan. Un sensor detecta las condiciones de baja visibilidad como las que se producen al anochecer, a la entrada de un túnel o en un banco de niebla,
y enciende las luces. Para que se produzca el fenómeno del tránsito terrestre hacen falta 3 elementos: un vehículo, una vía y un conductor. De estos 3 elementos, el que más ha evolucionado en los últimos años ha sido el vehículo, fundamentalmente por la incorporación a partir de la década del 70 de las medidas de seguridad activa y pasiva. Medidas de seguridad activa eran aquellas o son aquellas que tratan de evitar la producción del accidente, y las pasivas son las que hacen referencia a que, producido el accidente, los ocupantes y los terceros involucrados en el accidente sufran las menores consecuencias posibles. Pero esto no ha sido un fenómeno automático, esto ha necesitado muchos años, y para eso hemos convocado a un especialista, al ingeniero Alberto Molinari, para que nos cuente si es posible. ¿Cómo ha evolucionado la seguridad en materia del automóvil? Bueno, con mucho gusto. Para apoyarnos en esta explicación hemos reunido un grupo de vehículos, son 5 vehículos, desde el año 1902 hasta la actualidad. ¿Qué tipo de vehículos tenemos aquí, ingeniero? Bueno, aquí tenemos un carruaje con motor. Elementos de seguridad totalmente ausentes, algún que otro pequeño detalle, pero fundamentalmente en contra de la seguridad del conductor, tenía que tener siempre sus manos ocupadas. Hoy enseñamos que tenemos que tener las 2 manos en el volante de ser posible. Era casi imposible eso. Teníamos el freno de mano, el único freno que tenía el auto había que accionarlo con la mano. Los cambios había que accionarlo con las manos. Y el acelerador también había que accionarlo con las manos, y además deberíamos tener algún par de manos adicionales para manejar el automóvil. La dirección era una de transmisión directa. Acá tenemos el dispositivo, es decir, simplemente un brazo que movía las ruedas. Es decir, ante un movimiento pequeño del volante teníamos una acción sobre los neumáticos muy importante. Eso hacía que tenga una gran inestabilidad el automóvil. Los neumáticos tampoco cooperaban, eran neumáticos del tipo clinch, y si se desinflaban se desarmaban. Para evitar que se pinchen las gomas le agregaban una cadenita que colgaba del guardabarro y que arrancaba los clavos que quedaban dispersos por los caminos de tierra producto de del herraje de los caballos. Y aquí llegamos a 1932, ingeniero, algo que se parece más a un automóvil. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, acá tenemos una carrocería acorazada que protegía al conductor, un sistema de dirección asistida, diríamos, que era a través de un brazo Pitman y un sinfín, que hacía mucho más suave la conducción y más segura. También tenemos la incorporación del sistema eléctrico sobre el automóvil, que le dio, por supuesto, una gran ventaja, que es, por ejemplo, la iluminación, es decir, poder iluminar el camino. Bocinas para avisar la llegada del vehículo. Debemos señalar frenos en las 4 ruedas, si bien todavía eran frenos mecánicos, pero ya el hecho de estar en las 4 ruedas hacía que tenga mucho más posibilidades de detener el vehículo. Tenemos también paragolpes en la parte delantera y en la parte trasera del vehículo, y algo muy importante, a partir de esta época, la incorporación de amortiguadores. Los amortiguadores que junto con las ballestas hacían que el auto tenga más estabilidad. En esta época aún persisten elementos negativos en la construcción del automóvil, como son sus partes sobresalientes de la carrocería. Los faros, inclusive las bocinas, y hasta la insignia era muy peligrosa. Este elemento, que después inclusive en algunos países fue prohibido en los años 50, era un atentado contra un transeúnte, por ejemplo, aún en un impacto de baja velocidad, porque eran elementos muy contundentes y después fueron retirados. Llegamos a un auto que forma parte de la historia de nuestro país. ¿Qué tenemos aquí, ingeniero? Bueno, esto es una berlineta, es un Fiat 1500, carrocería Viñales del año 68. Y bueno, acá ya como incorporación de elementos de seguridad, podemos hablar del servofreno. Es decir, ya en esta época contamos con frenos hidráulicos y con servofreno. La dirección también había sufrido un desarrollo importante porque se la llevó la parte delantera y, en fin, se hizo una construcción mecánica que facilitase la conducción. Seguimos todavía en esta época con elementos también negativos en la seguridad, que es la ausencia, por ejemplo, de los cabezales que vemos más tarde y la ausencia de cinturones de seguridad. De la trompa de un auto del año 68 vamos a pasar a la trompa de un auto del año 74. Son pocos años, pero ha habido muchos adelantos. ¿Cómo ser cuáles, ingeniero? Bueno, si vemos en el año 68 teníamos paragolpes metálicos
uñas y defensas en la parte frontal del automóvil. En este caso, la ley norteamericana del año 74-75 incorpora un paragolpes de plástico deformable y con un sistema de absorción de energía incorporado en la parte de atrás del paragolpe. Este paragolpe debía resistir el impacto a 7 millas por hora de una columna de hormigón. Por otra parte, superada esa velocidad y deformada la trompa del automóvil, debía tener algún sistema que absorbiese esa energía. Está construido de forma tal que ante un impacto se va deformando en forma gradual y absorbiendo la energía del mismo impacto. ¿Qué tenemos en este último modelo? Bueno, contrariamente a lo que estuvimos viendo, estas carrocerías con elementos tan contundentes, ya acá vemos finalmente un concepto de redondez, de ocultar los elementos peligrosos de la carrocería, como los limpias parabrisas dentro del carenado, digamos, que además de tener una cuestión aerodinámica, protegen ante el caso de un accidente. Ya tenemos la incorporación de un sistema de frenos ABS, controles de tracción, sistemas inerciales con cinturones de seguridad en los 4 asientos, o sea, tanto en los asientos delanteros como en los asientos traseros, un sistema de dirección asistida, un desarrollo de los neumáticos muy importante, vemos espejos colapsables, cabezales, airbag, en fin, 100 años de evolución del automóvil. El automóvil obviamente evolucionó, también tenemos que evolucionar nosotros, somos parte de los elementos de seguridad del auto. Como hemos visto, en definitiva, hay muchísimas medidas de seguridad en el automóvil que no hace falta ni siquiera que las conozcamos. Pero yo le voy a pedir por dos, que sí necesitamos conocerlas y tenerlas muy presentes, porque requieren de actos personales. Una es el cinturón, porque el cinturón, si no lo abrochamos, no hay quien lo haga. Y el segundo, el cabezal. La altura y profundidad del cabezal son elementos que en caso de accidentes nos van a salvar la vida. No se olvide, cinturón colocado, cabezal regulado y mucho cuidado al conducir.